Cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. ¿Alguna vez te ha pasado que escuchas una canción y de repente recuerdas un momento exacto de tu vida? ¿O que tal vez hueles algo y te transportas a un momento en específico? La pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Qué hace que algunos recuerdos se queden grabados como tatuajes en nuestra mente y que otros, pues simplemente se vayan en segundos? Por eso hoy, en Me lo contaron el otro día, vamos a buscarle una respuesta a una pregunta que seguramente tú también te has hecho. Y sí, estoy hablando del por qué recordamos. La memoria no es una cámara. Cuando pensamos en nuestra memoria, solemos imaginarla como una especie de cámara que graba todo lo que vivimos, pero la verdad es que esto no es así. Cuando tú recuerdas algo, tu cerebro no está sacando un archivo intacto de alguna carpeta que tengas en tu computadora. Lo que hace es reconstruir la historia cada vez que tú la necesitas. Por eso, a veces, cuando dos personas recuerdan la misma cosa, el mismo evento, lo hacen de maneras distintas, porque sus cerebros rellenan huecos con su propia experiencia, emociones y todo lo que ellos estaban sintiendo o pensando en ese momento. Y ojo, esto no significa que estés inventando cosas, sino que la memoria no es perfecta. Y hablando de memoria, creo que sería bueno que hablemos de los tipos de memoria que existen. Porque sí, no solamente tenemos un tipo de memoria, tenemos varias que trabajan como si fuera un equipo. Tenemos lo que viene siendo la memoria de trabajo. Esta es como un escritorio dentro de tu mente. Ahí está lo que usas en el momento, un número que acabas de escuchar o una frase que estás leyendo, por ejemplo. Tenemos la memoria a largo plazo, que es donde guardamos lo que vivimos hace mucho tiempo. Como lo pueden ser tal vez las cosas que aprendiste en la escuela o lo que hiciste en tus vacaciones del mes o el año pasado. Tenemos lo que viene siendo la memoria emocional, los recuerdos que tienen una carga fuerte de alguna emoción, como lo puede ser un amor o tal vez una gran pérdida. También tenemos a la memoria procedimental. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Procedimental. Ok, bueno. Esto, por llamarlo de alguna manera, es como nuestro piloto automático para algunas acciones. Cosas que ya sabes hacer en automático. Como lo pueden ser, por ejemplo, andar en bici, nadar, si es que sabes nadar, y escribir. En esta memoria pues no piensas en cada movimiento que tienes que hacer, sino que simplemente es algo que haces, simplemente lo sabes. Entonces, cada tipo de memoria tiene su función. Y todos colaboran para que podamos funcionar correctamente día con día. Pero, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué recordamos unas cosas y otras no? ¿Por qué puedes recordar perfectamente lo que llevabas puesto el día que viste a la persona que te gustaba, pero no tienes ni idea de lo que tienes que hacer hoy? Bueno, voy a tratar de explicártelo. En primer lugar, es que tu cerebro no lo guarda todo, guarda lo que le parece importante. ¿Y cómo decide qué es importante? Pues bueno, para decidir qué es lo importante, se basa en varias cosas. En primer lugar tenemos a la emoción. Si por ejemplo algo te hizo sentir mucho de alguna cosa, es muy probable que lo tome como algo importante y que lo vayas a recordar. Por ejemplo, lo puede ser tu primer beso, una pelea con alguna persona, la muerte de algún ser querido, o el día que lograste algo que te costó mucho. Esto sucede porque las emociones activan una parte del cerebro llamada amígdala, que le dice a nuestro cerebro, esto es importante, así que guárdalo bien. Lo curioso es que tanto las emociones positivas como las negativas pueden reforzar un recuerdo. Entonces, no solamente importa si es algo bueno, si es algo malo, sino que lo que importa realmente es que esa emoción haya sido intensa. Otro punto importante a considerar para saber si algo es importante o no para nuestro cerebro
es la atención que le ponemos a las cosas. A veces creemos que lo olvidamos, pero la verdad es que nunca lo recordamos porque nunca le pusimos atención. Si mientras alguien te habla estás pensando en otra cosa, estás mirando el celular, o simplemente estás tan aburrido que no puedes prestar atención, tu cerebro pues simplemente no prestó atención y por lo tanto no tuvo material que guardar. Es como si quisieras encontrar algún documento de Word o la tarea que nunca guardaste. También tiene mucho que ver la relevancia personal que le damos a las cosas. El cerebro no guarda cosas solamente porque sí. Guarda lo que tiene que ver contigo, con las cosas que te gustan, con las cosas que te dan miedo o con tus metas. Si amas la música, seguramente recuerdas la letra de alguna canción y es algo que haces seguido y sin ningún esfuerzo. Si te encanta el fútbol, por ejemplo, recuerdas el nombre de los jugadores, los partidos y pues seguramente muchas otras cosas que tengan que ver con eso. Pero si tal vez te hablan sobre algún tema como lo pueden ser las matemáticas, la ciencia, algunas películas de un género que no te gusta, pues simplemente lo vas a olvidar fácilmente. Es como si tu cerebro tuviera un filtro que dice, bueno, ¿esto me sirve? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿O lo necesito? Déjame hacerte una pregunta. Dime, ¿tú recuerdas el color de los ojos de la señora de los elotes? ¿De la persona que estaba al lado tuyo cuando te estabas comprando un esquite? Probablemente no, porque nunca le pusiste atención. Y esto pasa porque pues simplemente no era relevante. En cambio, si ibas con una persona en ese momento que te interesaba mucho, puede que recuerdes, bueno, no puede, mejor dicho, estoy seguro de que recuerdas cada detalle de la persona con la que te estabas comiendo ese esquite. Porque prestaste atención, porque esto es algo importante para ti. Otro factor para recordar las cosas es la repetición. Si repites algo muchas veces, el cerebro lo guarda como algo estable, algo duradero. Esto es lo que pasa cuando estudias, cuando practicas una canción o cuando haces muchas veces una receta. El cerebro entiende, esto es algo que utilizamos mucho, entonces será mejor que lo tenga a la mano. Pero cuidado, si solamente repites sin entender, vas a memorizar poco. Pero si repites entendiendo las cosas y metiéndole un poquito de emoción, vas a recordar mucho más. Es por esto que se nos hace mucho más fácil entender las materias que nos gustan. Y las materias que tal vez no nos agradan tanto, o las cosas que no nos gusta hacer, se nos dificultan un poco más, porque no les ponemos interés por lo mismo, no es algo llamativo para nosotros, no es algo que nos provoque felicidad hacer. Por eso, pues se nos olvidan un poquito más rápido. El contexto y los sentidos. ¿Te ha pasado que un olor te recuerda a tu abuelita tal vez? ¿O que una canción te recuerda un momento en específico? Eso pasa porque la memoria está muy conectada con nuestros sentidos. El contexto en el que vives algo marca el recuerdo. En el momento donde estabas, qué música sonaba, qué olores había o qué hora del día era. Por eso, cuando repites ese mismo contexto, ¡boom!, el recuerdo aparece en nuestra mente. Y bueno, durante todo este tiempo hemos estado hablando de recordar, pero resulta que el olvido también es una parte importante. El olvido no es solo un proceso pasivo. El cerebro olvida activamente todo lo que no considera relevante o lo que no utiliza de manera frecuente. El objetivo es priorizar la información que sea más útil y más significativa para ti en ese momento. Piensa en un momento de tu vida, tal vez una discusión con un compañero de la escuela o el trabajo, y respóndeme. ¿Recuerdas todos los detalles de la conversación? Probablemente no. Pero, ¿qué pasaría si esa conversación fuera importante para tu vida? Tal vez algún chisme sobre el patrón, sobre algún compañero, sobre alguna persona que te importe. Estoy seguro de que si fue algo importante para ti, la recuerdas. El cerebro elige qué recordar y qué dejar ir. Esto según su relevancia.
O bueno, la relevancia que le das tú, mejor dicho. El olvido es algo bueno, porque evita que nos sobrecarguemos emocionalmente. ¿Te has sentido alguna vez tan cansado de pensar en tantas cosas? Bueno, el olvido también tiene una función emocional muy importante. Te protege. Si nosotros nos pusiéramos a recordar cada dolor, cada pérdida, cada error, sería algo emocionalmente abrumador, ¿no? El cerebro tiende a atenuar, por decirlo de alguna manera, conforme pasa el tiempo, los recuerdos que son dolorosos para nosotros, especialmente si no son constantemente revividos. Esto como una forma de proteger el equilibrio emocional. Las personas que han sufrido una pérdida suelen olvidar poco a poco los detalles duros de esa experiencia, pero conservan lo positivo y lo que les ha enseñado. Eso es un mecanismo de protección. El olvido hace que aprendamos. Piénsalo de esta manera. Si pudiéramos recordar absolutamente todo, no podríamos priorizar lo que realmente importa para nosotros. En cambio, al olvidar ciertas cosas, el cerebro se adapta mejor a nuevas situaciones, permitiéndote aprender y crecer. La sorpresa. Lo inesperado se graba mejor. Si todos los días tomas el mismo camino al trabajo, probablemente no recuerdes nada en específico. Pero si un día ves un payaso bailando en medio de la calle o alguien con una botarga de Pikachu, alguien vestido de Pennywise, seguramente ese recuerdo se va a quedar contigo. Lo raro, lo diferente, lo que nos saca un poco de la rutina, capta tu atención y se guarda con más fuerza. Como ves, no recordamos por casualidad. Nuestro cerebro elige lo que tenemos que recordar, aunque no siempre lo sepamos conscientemente. Y si tú quieres ayudarle a recordar mejor a tu cerebro algunas cosas, debes combinar lo siguiente: emoción, atención, conexión personal, sentido, más la repetición y agregarle un contexto. Recordar es un acto de resistencia contra el olvido, una afirmación de que lo vivido no se pierde, sigue viviendo en nosotros, en las huellas que deja en nuestra mente y corazón. Y en ese acto de recordar, en esos destellos del pasado, hallamos la conexión que nos une a todo, a nuestras vidas, al amor, al dolor, a la belleza de ser humanos. Porque recordar no solamente es un acto de la mente, es nuestra alma tocando el tiempo. Por ahora, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya ayudado un poco a resolver la pregunta del por qué recordamos. La verdad es que es un tema bastante interesante y hay muchas cosas que no mencioné, y obviamente hay muchas otras que también influyen en el recordar las cosas, pero eso tal vez lo podemos dejar para otro día. Por ahora, te quiero dar las gracias por acompañarme aquí en Me lo contaron el otro día, y me gustaría saber cuál es tu recuerdo favorito. Así que, si tienes alguno, déjamelo en los comentarios. Sin más, yo me despido y te deseo muy buena noche. Los ojos. Algunas personas dicen que son la puerta del alma. No sé si yo creo en el alma, pero más que esto, los ojos son testigos de lo que hacemos todos los días. Supongo que tengo una pequeña obsesión por los ojos. Los ojos nos dicen muchas cosas. Cuando estamos felices, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes. Es por eso que mi cosa favorita es cuando yo te veo a los ojos y yo me veo en tus ojos y tú te ves en mi corazón.